Por favor, mi capitán. Bueno, arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Regionar TV. Son las 8 de la noche, 5 minutos del 30 de julio. Ya mañana se acaba el mes de julio, el mes número 7 de este año 2020, ¿eh? Con tantas sorpresas que nos trajo. Pero bueno, bienvenidos nuevamente aquí a Regionar TV. Ya vieron en la promoción, hoy estamos con miembro de la Policía Nacional, un oficial, es capitán y ya, bueno, más adelante Dianita nos lo va a presentar y por supuesto que nos explique todo este tema de la Dirección de Conciliación y Mediación, bueno, que nos eh, explique qué es cuáles son sus funciones, sus objetos, en fin. Bienvenidos, no se olviden de escribir, de hacerle las preguntas que ustedes consideren necesarias a mi capitán Benavides, y bueno, aquí arrancamos. Dianita, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, Emilio. Un saludo a usted, a todos los televidentes de Regional. Un saludo a nuestro invitado, al capitán Héctor Fabián Benavides, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación para compartir con los televidentes las funciones, las actividades que él está realizando aquí en la ciudad, en el Centro de Conciliación y Mediación de la Policía Nacional. Bienvenido, capitán. Muy buenas noches. Dianita, muy buenas noches. Igualmente, Emilio, muy buenas noches a ustedes. Un gusto estar en este prestigioso canal. Obviamente, pues compartir con ustedes las experiencias del día a día en nuestro Centro de Conciliación de la Policía Nacional. Bueno, muy bien, mi capitán, no, al contrario, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y que nos explique. Bueno, usted es el comandante, el director de la oficina. No, pero venga, cierto. Eso después nos explica mejor. Primero sí queremos preguntarle cómo está usted, su familia, todos, porque cada vez ya nos acercamos a un cerco más complejo, de mayor contagios. Entonces, sí queremos saber nuestros invitados cómo se encuentran con sus familias, con su círculo de amigos, el círculo laboral. ¿Cómo ha estado, mi capitán? Cuéntenos. Emilio, pues gracias a Dios, sin ninguna novedad, mi esposa, mis hijas, todo mi núcleo familiar, mis padres, pues estamos bien de salud. Pasamos por una situación difícil por la que está atravesando nuestra ciudad, nuestro departamento, pero bueno, con la bendición de Dios, estamos, gracias a Dios, bien. Mi institución, mi Policía Nacional también se encuentra un poquito afectada por situaciones pues que la conocemos del COVID-19, pero bueno, nosotros seguimos en pie de lucha en beneficio de nuestra comunidad, somos obviamente entregados al servicio de la comunidad. Gracias a Dios, nos encontramos en perfecto estado y nuevamente para compartir con ustedes nuestras experiencias. Bueno, ahora sí, capitán, contémosle un poquito a los televidentes qué es el Centro de Conciliación, las funciones que cumple, todo lo que ustedes realizan. Bueno, Dianita, igualmente pues para toda la comunidad, obviamente que se encuentra conectados, como muy bien hicieron la presentación ustedes, gracias por la invitación. Yo soy el capitán Héctor Fabio Benavides, obviamente orgulloso nariñense, pastuso, soy abogado de profesión, igualmente especialista en Derecho Administrativo y soy el director del Centro de Conciliación de la Policía Nacional sede Pasto y a la vez el abogado conciliador también del Centro de Conciliación. Nuestro centro de conciliación a nivel país de la Policía Nacional, somos 14 centros de conciliación que pertenecen a la Policía Nacional en diferentes ciudades, más aún en capitales del país. En este caso yo estoy direccionando el Centro de Conciliación y Mediación de la Policía Nacional sede Pasto, como lo repetía. En primer lugar, pues informarles a toda la comunidad que el Centro de Conciliación está presto y abierta las puertas a toda la comunidad del departamento de Nariño, de la ciudad de Pasto. Muchas veces nos hacen la pregunta que si el servicio solamente se otorga para el personal uniformado. No, el servicio se lo presta tanto al personal uniformado
como a la comunidad en general de todo el departamento de Nariño y de la ciudad como tal, Yanita. Mi capitán, denos unos 3 ejemplos de las personas cuando van a estos sitios de conciliación y mediación. ¿Qué piden? ¿Ustedes para qué están? ¿En qué los ayudan? ¿En qué los ayudan? Para que la gente comprenda más para qué sirve y cómo se pueden acercar a su oficina. Bueno, Emilio, igualmente pues el Centro de Conciliación de la Policía Nacional presta el servicio completamente gratuito, no tiene ningún costo. Conocemos obviamente que hay centros de conciliaciones privados que tienen su costo según la cuantía a la cual van a conciliar. El Centro de Conciliación de la Policía Nacional obviamente es completamente gratuito, no se cobra, no tiene ningún precio, el servicio que prestamos es obviamente de conciliación y a la vez la mediación. Cuento con mi grupo de trabajo, un señor intendente, un señor subintendente, que son los idóneos como mediadores para las diligencias y actas de actas de mediación. También cuento con la señorita patrullera, que es la encargada de recepcionar los casos, el señor patrullero que se encarga obviamente de las situaciones de archivo, de notificaciones, y una señorita patrullera que es la psicóloga del centro de conciliación. Los casos obviamente que nosotros tratamos, quiero es que tratemos de diferenciar dos situaciones, una que es la conciliación y otra que es la mediación. Los dos son mecanismos alternativos de solución de conflictos. En la conciliación obviamente está enmarcado esa que es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas, naturales o jurídicas, tratan de llegar a solucionar los acuerdos o inconvenientes que se presentan en el día a día, ¿sí? Y la mediación policial, reducirla en dos palabras, es los conflictos de convivencia que se suscitan en el día a día, pero de las personas, los vecinos, en propiedad horizontal, el mal uso de zonas comunes, el perrito descuidado que hace sus heces en los pasillos. Eso tratamos diferentes temas en mediación y en conciliación. Los dos, obviamente, son mecanismos alternativos de solución de conflictos. Estos dos mecanismos de solución de conflictos están regulados, uno en la Ley 640 del 2001, que es la conciliación, y la mediación, yo siempre lo llamo en diferentes medios y a nivel nacional, es que la mediación está regulado en el Código de Policía, en la Ley 1801 del 2006, y obviamente, como se le puede llamar coloquialmente, está recién gateando, porque es un mecanismo que la gente muchas veces lo desconoce. Ya cuando la gente hace uso de esa mediación, entiende y comprende la importancia de ese mecanismo. Mi capitán, perdón, antes de que continúe, Dianita, para un caso, por ejemplo, que esté en un juzgado y van a empezar un proceso de conciliación, ¿puede servir la oficina de policía? Por ejemplo, voy con la persona, no sé, algún tema administrativo, civil, bueno, no sé. Puede llegar y ese documento que ustedes ayudan a conciliar, ¿me puede servir para los tribunales de justicia o no? Sí, claro, Emilio. Nosotros en primer lugar estamos acreditados mediante resolución 3405, por medio del cual el Ministerio de Justicia y del Derecho nos acredita a todos los centros de conciliación de la Policía Nacional para poder actuar mediante los acuerdos y mediante las acciones que llevamos tanto en las conciliaciones como en las mediaciones. Ahora bien, hay que diferenciar dos situaciones muy puntuales. ¿Cuál es la primera? La audiencia judicial, y lo que tú informas es una conciliación judicial y una conciliación extrajudicial. La conciliación judicial es la que se lleva a cabo cuando dentro de hago referencia a un caso muy puntual, el más típico, la fijación de cuota alimentaria. El padre que se abstiene de, obviamente, suministrar los alimentos para con sus hijos. La madre está, obviamente, en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, acuden a un juzgado de familia y obviamente pues presentan la demanda en contra de la persona que se ha abstenido de otorgar los alimentos para con los hijos, y en ese caso también es el señor juez el encargado, mediante conciliación, de citar a las partes y tratar de dirimir de un acuerdo amigable antes de entrar ya completamente a un proceso judicial.
El proceso que nosotros realizamos es una conciliación extrajudicial. ¿Qué significa? Aparte del proceso judicial o antes del proceso judicial. Entonces, ¿a qué conlleva esto? A que obviamente la gente puede llegar a utilizar la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos antes de iniciar un proceso ejecutivo con una demanda. Entonces, al momento de que ellos hacen uso de la conciliación, ¿sí? Las personas llegan voluntariamente al centro de conciliación, dirimen su conflicto, pactan mediante unos acuerdos en el acta de conciliación, y esos acuerdos deben llegar a su finalidad. En el ejemplo que una persona se comprometa a cancelar mensualmente, como en el ejemplo anterior, la mensualidad de 100,000, 200,000 pesos mensuales, la cuota alimentaria, y en un momento determinado no cumple con ese compromiso, el acta que nosotros realizamos, basado obviamente mediante el Ministerio de Justicia y el Derecho, presta mérito ejecutivo y cosa juzgada. ¿Qué significa eso? En el término coloquial, cualquier persona tiene en su poder un título valor, una letra de cambio. El acta de conciliación es un título valor. En cualquier momento, en cualquier instante, si la persona incumple el compromiso, puede no necesariamente volver a requerir una conciliación, sino que ya puede acudir a los estrados judiciales mediante la demanda para que el señor juez sea el encargado y determine la cuantía mediante sentencia a estipularle a la persona, al demandado en este caso. Capitán, ustedes manejan los asuntos civiles, penales, de familia y de convivencia. Dentro de los asuntos civiles, sí, se habla también de la parte de los arriendos. Me comentaba usted fuera del programa, entonces contémosle un poquito a las personas porque eso es bien interesante lo que usted me habló y que muchos no lo saben. Bueno, sí, esta situación es el día a día en nuestro centro de conciliación. Es una situación muy compleja por la cual no solamente está pasando nuestro departamento, nuestra ciudad capital, Pasto. A nivel país, nosotros tenemos contacto día a día con los demás directores de los centros de conciliación, con mi coronel en Bogotá. Igualmente, es una situación muy compleja lo que hace referencia a los contratos de arrendamiento. Mediante el primer decreto presidencial, que obviamente el señor presidente en el mes de abril lo firma, manifiesta dentro de su decreto que los cánones de arrendamiento en ningún momento, en ninguna instancia pueden dejar de cancelarse, ¿sí? Lo que sí da una gabela es que tanto arrendatario como arrendador pueden llegar a un acuerdo, ¿sí?, en la reducción de los cánones de arrendamiento, ya sea en un 50%, ya sea en un 70%, ya sea que se condone un mes, 2 meses, bueno, situaciones de esa complejidad. Ahora bien, nuestro país, a través de toda la situación de emergencia sanitaria que viene sosteniéndose, ha hecho que las personas lleguen a un punto que ya no se ven la capacidad de cancelar un canon de arrendamiento. Muchas personas tienen una situación económica precaria porque no han podido salir a trabajar, su actividad económica ha reducido. No solamente hablo del contrato de arrendamiento de vivienda, sino también hablo del contrato de arrendamiento de local comercial. A través el gobierno ha tomado unas medidas que posiblemente en el transcurso de los días siguientes se va a firmar a través del ministro de Vivienda y el señor presidente se va a firmar un decreto donde trate de amparar un poco más al arrendatario, ¿sí? Obviamente sin dejar al lado la parte del arrendatario. Valga la redundancia, el contrato de arrendamiento, ¿cuál es la finalidad de un contrato de arrendamiento? Yo como arrendatario, obviamente arriendo mi vivienda, arriendo mi local comercial, y el beneficio, ¿cuál es mío? Un canon de arrendamiento mensualmente. El arrendatario
tiene el uso y el goce del bien inmueble, ¿sí? Esa es la contraprestación de un contrato de arrendamiento. En situación de pandemia, nosotros nos hemos dado cuenta que, vuelvo y reitero, la gente no puede o no tiene la capacidad económica para cancelar el canon de arrendamiento. El decreto que posteriormente va a ser firmado son 4 situaciones muy puntuales, las cuales hace referencia a ese decreto. Lo estoy estudiando, obviamente. El primer punto es la prohibición de los desalojos. Pártase del principio de que la situación de emergencia sanitaria, nosotros tenemos que ser solidarios. ¿A qué hago referencia con la palabra solidarios? Vuelvo y lo reitero, como director del Centro de Conciliación y abogado conciliador, muchas de las personas acuden al Centro de Conciliación del arrendatario y son unas situaciones lastimosamente que no presentan una solidaridad con el arrendatario, sino que al contrario, o sea, solamente buscan es la capacidad económica para ellos. Situaciones complejas, yo no coloqué la pandemia, yo no traje el COVID, usted me cancela completamente el canon de arrendamiento, no es cuestión mía, no es problema mío. Mirando todas las situaciones que se vienen presentando durante esta situación de emergencia sanitaria, el primer punto que toqué es la prohibición de los desalojos. Ese decreto, como el anterior decreto manifestaba, que están completamente prohibidos los desalojos durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y 2 meses más. Estamos hablando que la emergencia sanitaria va hasta el 30 de agosto del presente año, 2 meses más serían septiembre y octubre. Ese es el primer punto, ¿sí? Después del mes de octubre, en pocas palabras, pueden iniciar los procesos ante las autoridades competentes para el desalojo de una persona por el no pago del canon de arrendamiento. En segundo lugar, el decreto conlleva una congelación de los cánones de arrendamiento. ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Desde el momento que inicia la situación de pandemia, en febrero, marzo, ¿sí? Quedan completamente congelados esos cánones de arrendamiento. Pero, ¿qué sucede con esos congelamientos de los cánones de arrendamiento? No significa que el arrendatario no deje de cancelarlos, sino que a través del mecanismo de la conciliación, el arrendatario y el arrendador pueden determinar que esos cánones de arrendamiento sean cancelados de forma paulatina mensualmente, ¿sí? Para que al arrendatario no le quede la responsabilidad de la carga completamente con el canon de arrendamiento. El tercer punto que trae el próximo decreto es los acuerdos sin penalidad. ¿A qué hace referencia eso? Todos los contratos civiles, lo que nosotros típicamente los conocemos, llevan una cláusula penal, pecuniaria que se le conoce. Incumplimiento del arrendatario o incumplimiento del arrendador, una cláusula penal del 10%, del 20%, como lo tasen las dos partes voluntariamente. ¿A qué conlleva esto? Sería nuevo, ¿no? Ese punto sí sería nuevo en el decreto que viene. Sí, ese punto es nuevo. ¿A qué conlleva? Que a través del mecanismo de la conciliación, de forma voluntaria, cuando las dos partes lleguen a un compromiso, lleguen a un acuerdo donde manifiesten la entrega o la devolución del bien inmueble, o que los cánones de arrendamiento se diriman en cuotas mensuales moderadas para el arrendatario, ¿sí? No habrá forma de que el arrendatario pueda hacer uso de la cláusula penal pecuniaria, en primer lugar. Y segundo, que es lo más importante en este punto del decreto, que no se podrá cobrar intereses de mora. Estoy hablando del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y estoy hablando del contrato de actividad comercial, locales comerciales, ¿sí? Y el cuarto es que los contratos se pueden prorrogar, ¿sí? De una forma automática, siempre y cuando el contrato haya finalizado, tenga fecha de vencimiento en el tiempo de la emergencia sanitaria. Ejemplo, se vencía el contrato en el mes de abril, se prorroga al tiempo de la medida sanitaria, que es 30 de agosto y 2 meses más. Estamos hablando de octubre. Esas son las 4 situaciones muy puntuales a los que conlleva Perdón, capitán, ¿cómo así? ¿Ahí se prorroga automáticamente el contrato de arrendamiento?
Y si yo lo quiero parar, siempre, claro, si tú lo quieres obviamente finalizar, hacer la caducidad del contrato de arrendamiento voluntariamente, lo puedes hacer y entregas el bien inmueble, ya sea la vivienda o ya sea el local comercial. Voluntariamente lo puedes hacer, aunque estás amparado mediante el decreto, ¿sí? Que no pueden hacer el desalojo. Ahora bien, se prorroga, pero siempre y cuando el contrato haya estado en el tiempo de emergencia económica que se venza. A esto voy puntual. Se vencía el 10 de abril, se vencía el 10 de marzo, el 15 de junio. Cuando esos contratos se hubieran tenido esa fecha de vencimiento, automáticamente se prorrogan al tiempo de la emergencia que está durando al 30 de junio, perdón, al 30 de agosto, más 2 meses más, a septiembre y a octubre. Automáticamente, lo dice el decreto, que se va a prorrogar en ese tiempo, ¿sí? El decreto también hace una situación muy puntual, informa una situación muy puntual donde dice que los pagos de los arriendos no se suspenderán. ¿Por qué motivo? Porque resulta que hay mucha gente a nivel país, ¿sí? Que de los estratos 1, 2 y 3, que el 5,6 millones de familias viven del arriendo, ¿sí? Viven del arriendo. Y el 90% de estas familias son de estratos 1, 2 y 3. Y el 82% de los arrendatarios también son familias de estrato 1, 2 y 3 que subsisten de los mismos arrendamientos. Valga la oportunidad, el gobierno no está en la capacidad, ha manifestado, que los cánones de arrendamiento no se dejen de pagar, ¿sí? Esa es la situación compleja y muy buena la pregunta de Anita, porque es un día a día de los contratos de arrendamiento. La gente acude al centro de conciliación en situaciones a veces de desespero, de situaciones de que no saben cómo poder cancelar el canon de arrendamiento. Entre comillas, yo siempre hago el llamado de atención y esto obviamente no es que esté en contra de las inmobiliarias, no estoy en contra de las inmobiliarias. Como abogado conciliador que soy imparcial en mis audiencias de conciliación, pero sí les hago el llamado de atención a los representantes legales de las inmobiliarias, que esta es una situación de solidaridad por la cual el país está atravesando. ¿Por qué lo hago, Emilio? ¿Por qué lo digo, Dianita? Porque resulta que los representantes legales no acuden a las audiencias de conciliación, ¿sí? Estoy hablando de los contratos de anticres. El contrato de anticres se basa por las mismas parámetros del contrato de arrendamiento. Es un contrato que se le puede llamar atípico en todo el país, solamente se rige en Nariño. A nivel país lo desconocen completamente. Pero ¿qué hacen los representantes legales de las inmobiliarias? Envían a sus representantes jurídicos a que asistan a las audiencias de conciliación. Y ellos obviamente manifiestan que en primer lugar no tienen un acuerdo conciliatorio para poder ayudar y colaborarle al arrendatario, ¿sí? Para que entregue el bien inmueble. Ellos solamente piensan en me entrega el bien inmueble siempre y cuando me cancele 2 o 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes por la cláusula penal pecuniaria. Estamos hablando cláusulas de contratos de arrendamiento o de un salario mínimo están casi 900,000 pesos. 1.800.000, 1.900.000 pesos en una cláusula penal. Si no tienen cómo solventar un arriendo de 600, 700, 800,000 pesos, pues tampoco vamos a poder exigirle que nos entregue el bien inmueble, se lo recibimos, siempre y cuando nos cancele 3 cánones de arrendamiento como valor de la cláusula penal pecuniaria. Y a veces, mi capitán, no entendemos que la palabra solidaridad lleva también el tema ahí pegadito, al lado, de efecto dominó, ¿no? Para otros podría ser una especie de círculo, que hay que pararle muchas bolas en ese sentido. ¿Por qué? Mire que lo que usted bien dice, ¿no? Las inmobiliarias muchas veces pues no lo han manejado bien, porque el decreto del gobierno nacional, por supuesto, dice los cánones de arrendamiento deben pagarse y se deben pagar y así está estipulado. Y por supuesto, ahora entren en una negociación. Pero mire que hemos hablado con analistas, antropólogos, psicólogos y así en charlas,
uno se pone a pensar más adelante qué pueda venir con todo este tema. Y en ese punto de las inmobiliarias, hay muchos de ellas que dicen, incluso muchos dueños de inmobiliarias también opinan lo mismo, ¿no? Dicen, mire, lo que pasa es que nosotros empezamos a cobrar y vamos a cobrar, y si tenemos que llegar a las últimas instancias, pues a nosotros nos tienen que pagar y punto. Hay que ver más adelante qué sucede con eso, porque mire que las personas que acudieron a esa inmobiliaria, jurídicamente están cobijadas por la ley de la inmobiliaria y les van a cobrar, pero socialmente no. Y uno en esto, después de pandemias o después de crisis, si quiere vayámonos a Revolución Francesa, bueno, o no nos metamos en todos esos temas. Después de una crisis, pasa a primar lo social, ¿no? Pasa a primar lo social a lo jurídico. Entonces, si la inmobiliaria que estaba llamada a solidaridad, que estaba llamada a conciliar, que ni siquiera asisten, como usted bien lo cita, estaban llamadas a conciliar, no lo hacen y van a empezar a cobrar, pues el día de mañana cualquier arrendador va a decir, arrendador y arrendatario va a decir, cuando yo en realidad necesité las inmobiliarias, no me sirvieron. Y en tiempos de pandemia y en tiempos donde yo estaba más crítico, tampoco sirvieron. Entonces sigamos haciendo los arrendamientos de tú a tú. Y ese mensaje social o ese comportamiento social que puede llevar esto, sencillamente las puede acabar. Porque si no hay quien las contrate, pues sencillamente un negocio se acaba. Entonces hay que tener mucho, con todos estos decretos, si bien nacionales, todo, hay que entenderlos muy bien desde todos los sectores para evitar ese efecto social que pueda llegar más adelante, mi capitán y Dianita. No sé si les parece o algún comentario, o no sé si Emilio, mira, y me faltó hacer ser muy puntual en una situación. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, ¿sí? Porque a veces no malinterpretamos las situaciones de conciliación. Vuelvo y repito, soy imparcial mediante la ley 640 del 2001, pero ¿por qué las inmobiliarias se puede llamar, tienen amarrado al arrendatario, ¿sí? O a la persona que ha anticresado un bien inmueble? Una sola situación. Ellos exigen el pago de la penal pecuniaria al arrendatario, ¿sí? O a la persona que realiza el contrato de anticres. ¿Por qué? Porque las inmobiliarias se amparan en una situación, los codeudores. Si no me responde el arrendatario, responde el codeudor. Si no me responde el anticretario, me responde los codeudores. Entonces, eso hace que los arrendatarios, en el contrato de arrendamiento con inmobiliaria, estén sujetos a que mi padre, mi madre, mi primo, mi amigo, mi amiga, me sirvieron de codeudores. Y yo ante él no puedo quedar mal porque pueden entablar una demanda ejecutiva y hacer el cobro de los cánones de arrendamiento o de la penal pecuniaria a los codeudores. Esa es la garantía que ellos tienen. Así es, mi capitán. Ya eso también, porque el tema es muy delicado y muy complejo, ¿no? Nosotros por eso hemos invitado también, sería interesante hacernos un foro de Anita con analistas inmobiliarios, con dueños de inmobiliarias y, por ejemplo, mi capitán Benavides, para hacer, porque este es un tema que es muy, más que interesante, es muy importante porque hoy se está viviendo, ya hay esa, ¿qué hago? ¿Lo pago? Ahora, aquí la situación, o llamémosle con estos temas con términos de moda, el pico económico y el pico social aquí todavía no ha empezado, ni ha llegado. Hoy, si hay alguien que todavía pueda estar pagando, está muy bien. Por ejemplo, un mensaje, ¿cuál es? Las personas que la pandemia económicamente no los hayan afectado, por favor, paguen. Esto está muy bien, a todos, a lo que se debe hacer. Pero si la pandemia lo afectó, ahí es donde debe entrar a una conciliación. Porque esas personas, o como dijo el diario El Tiempo, o las investigaciones académicas de los nuevos pobres, eso va a ser una afectación muy grande, que son personas que pagan el arrendamiento y que esto todavía no ha llegado. Entonces, imagínense noviembre, diciembre, enero del 2021, febrero del 2022, cuando realmente pueda empezar este pico del económico al que me refiero, ahí yo no sé cómo se podrá conciliar. Entonces tratemos de mediar, de negociar entre arrendador y arrendatario desde ahora, para que más adelante, cuando realmente no exista el dinero,
no sea más, no se genere otro caos más importante. Pero bueno, miren, a ver, varias personas. David León dice, me podría regalar los números de contacto del Centro de Conciliación de la Policía. No sé si los tiene a la mano mi capitán o si no después los publicamos en el post de Regional TV. No, sí, yo sí los tengo a la mano. Igualmente el número de celular es el 350-559-7104. 350-559-7104. El correo electrónico del Centro de Conciliación es denar.secon@policia.gov.co. Valga la oportunidad a la persona que nos escribe. Nosotros, el Centro de Conciliación, estamos realizando las audiencias de forma virtual cuando no se las puede realizar de forma presencial. Las realizamos de forma presencial siempre y cuando las personas hagan uso de los medios de bioseguridad, ¿sí? El tapabocas, el lavado de las manos, el uso de geles antibacteriales, el uso de alcohol. El Centro de Conciliación está presto para esas situaciones y también lo estamos realizando de forma virtual. De forma virtual lo realizamos de la siguiente forma: a través de nuestra institución Policía Nacional tenemos el Sky empresarial, nos conectamos entre unidades policiales. Cuando la persona no puede acudir o está fuera de la ciudad, un ejemplo, para que me entiendan más, se encuentran barbacoas en el Charco, puede acudir la señora o el señor a la estación de policía del Charco y yo desde mi computador me conecto con la estación de policía del Charco, y si la otra persona se encuentra en Barranquilla, en Bucaramanga, en el Chocó, en San Andrés y Providencia, también hacemos la conectividad y llevamos a cabo la conciliación virtual. En esta situación y como director del Centro de Conciliación, nosotros, el lema es la convivencia, la solidaridad, el apoyo a la ciudadanía, y nosotros trabajamos con plataformas que no solamente son de la institución, sino plataformas que muy bien las conocemos, Meet, Facebook, WhatsApp, y si no se puede, nosotros utilizamos el celular vía llamada telefónica, enlazamos las llamadas y tratamos de hacer el acta de conciliación. Perfecto. Diego Cabrera dice, buenas noches, ¿esto aplica para la comunidad en general o solo para personal uniformado? Gracias. Ya lo había mencionado al comienzo, mi querido Diego Cabrera, que es para todos, toda la comunidad en general, como usted bien lo dice. Diego Cabrera también dice, mi capitán, ley 1801 del 2016. Eso dice, no sé a qué se puede referir, de pronto daticos de la ley. Emilio, ese es el código de policía. Ese hace referencia pues a los comportamientos contrarios a la convivencia. ¿Sí? Ejemplo, el comparendo de salir en pandemia, vulnerar la ley seca, el consumo de bebidas cuando están decretados mediante alcaldía o gobernación prohibición, son comportamientos contrarios a la convivencia de la ley 1801. Ahorita vamos para allá. Oscar Andrés Ágreda Castro dice, excelente intervención por parte del funcionario de la policía. Blanca Lidia Cruz Lara, querido sobrino, Dios te bendiga, saludos. Giancarlo Goyes Burbano, excelente invitado. Andrés Portillas, saludos, mi capitán Benavides. Yanita. Precisamente lo que mencionó ahora, capitán, sobre los comparendos que se están haciendo en este momento por no acatar la ley, por salirse, no cumplir si me voy, si no me corresponde mi salida y salgo, como dicen, perdón la redundancia, el toque de queda, si me encuentran consumiendo alcohol sabiendo que está en ley seca, ¿cómo manejan ustedes esos comparendos? Bueno, Dianita, valga la oportunidad. En conciliación y en mediación, nosotros no tratamos los comportamientos contrarios a la convivencia. Si bien es cierto, están regulados esos comportamientos contrarios a la convivencia a través de la ley 1801, al momento de hacer la imposición de un comportamiento contrario a la convivencia a un ciudadano, el policial está en el derecho, o más aún, en el debido proceso de informarle al ciudadano cuál es la falta o el comportamiento que está incurriendo, ¿sí?
Se llena el formato del comportamiento contrario a la convivencia, más conocido como comparendo, y posterior a ello la persona se le hace, siempre les digo yo a mis policías lo siguiente: infórmeles al ciudadano si va a hacer uso de el recurso de apelación, ya sea en la multa número 1, 2, 3 o 4. Valga bien, la multa tipo 3 y la multa tipo 4 son de imposición pecuniaria. Él puede hacer uso de la apelación porque estaríamos vulnerando un principio fundamental, que es el debido proceso. Ya obviamente al diligenciar el comparendo se le entrega copia al ciudadano, ya los comparendos son sistematizados, se sube al sistema de medidas correctivas de la Policía Nacional, y el encargado en dirimir y hacer en los dos procesos que conlleva la ley 1801 es el inspector de policía. Lo debe notificar, lo debe llevar a las audiencias preliminares, y él es el único encargado, el inspector de policía, en determinar si el comportamiento contrario, mediante la apelación que el ciudadano manifiesta, lo confirma o lo puede declarar inexequible en este caso, ¿sí? Un caso muy puntual: el ciudadano que le tocó salir a medianoche porque se enfermó un familiar. Los policías, no lo pudo demostrar, pero sí lo puede manifestar que acudió al centro asistencial, al puesto de salud o al hospital, y le informa al inspector de policía: mire, yo estuve con mi familiar a tal día, a tal hora, a tal fecha, y la Policía Nacional me colocó un comparendo. El inspector de policía, mirando que es una prueba sumaria, pues obviamente no puede ir en contra del derecho, y tendrá que el comparendo declararlo inexequible y no pagaría una multa penal pecuniaria. Mi capitán, esos comparendos que van en contra de estos decretos por pandemia, ¿cómo está esa línea? A medida que van pasando los fines de semana y todo, ¿va subiendo, entra meseta o va bajando? Si hay más conciencia de la gente, ¿cómo está esa línea estadística? Bueno, tengo conocimiento por parte de compañeros de la Policía Metropolitana San Juan de Pasto, que la gente, y más aún el ciudadano nariñense, el ciudadano de la capital, parece ser que ya no le tiene temor ni miedo al COVID-19. Consumo de bebidas embriagantes, rumbas, reuniones familiares, son situaciones que esto es de convivencia. Estas son situaciones de tocarnos el corazón y decir: yo no acudo donde mis familiares porque puedo ser una fuente de contagio, ¿sí? Más aún, el consumo de bebidas embriagantes. Se reúnen entre amigos, hay campañas publicitarias donde yo me cuido, tú te cuidas, pero todos nos cuidamos, pero acuden y se reúnen. O el ejemplo claro, acuden a los restaurantes, acuden a situaciones de reunión familiar y se retiran el tapabocas, y surgen esas situaciones complejas del contagio. No ha bajado las situaciones. Por eso estamos como estamos, mi capitán: emergencia hospitalaria, 95% de camas UCI, listo. Emilio, y para finalizar, pues, no aprendemos hasta que no nos toca la enfermedad, la puerta. Compañeros, lastimosamente, compañeros de mi institución han fallecido, compañeros en el departamento han perdido la vida. El día de hoy pudimos tener en horas de la mañana una noticia muy, muy triste: un gran compañero se nos fue por situación del COVID, deportista, sin ninguna enfermedad de base, y lastimosamente el COVID ataca a cualquier situación, a cualquier persona. Es una ruleta, ¿cierto? Lo que usted dice es muy cierto, y pues Emilio sabe, hoy estoy en esa situación con una persona muy allegada, que de pronto, como usted dice, a veces no creemos, sino hasta que lo vive. Y qué doloroso es saber que cuando esto pase, muchas personas ya no las vamos a volver a ver, ya no nos vamos a encontrar con esas personas. Yo quiero hacer una puntualidad, Dianita y Emilio. Lastimosamente este es el año más difícil, este es el año
que le podemos llamar entre comillas de tristeza. Ojalá el año venidero, 2021, sea el año como el enfermero español que trabaja y reside en Francia, uno de los pioneros en ser voluntario en las pruebas COVID, lo ha decretado y me gustó la puntualidad que él hace referente a que el 2021 será el año de los abrazos. Así tiene que ser y así será. Bueno, Natalie Pantoja dice, un abrazo, Dianita, excelente programa. Mi capitán, ya para irnos, hay una confusión, pues, de pronto no es mucho de su resorte, pero sí para entre autoridades que lo tengan presente. Hoy estuve por acá en la tienda del barrio donde yo vivo y no sé si sean términos generales, pero por lo menos la señora de la tienda sí me dijo, mire, el fin de semana pasado sucedió lo siguiente, salen los dos decretos, el de la alcaldía y el de la gobernación, y tenía abierta su tienda, y pues resulta que estábamos en toque de queda, entonces, pero por el de la gobernación, según ella, ¿no? Y el de la alcaldía no lo permitía, pero el de la gobernación sí. Entonces, ella le había dicho, o le dijo a las autoridades, a la policía en este caso, dijo, bueno, pero ¿yo qué hago? Porque si el uno me permite y el otro no, ¿a quién le hago caso? Y pues que le había contestado, obviamente estoy poniendo esto en un término como muy de barrio, como pues no es nada oficial, pues no es una fuente fidedigna, pero como por si de pronto esto está sucediendo con otras personas. Entonces, si hay esa confusión entre las dos autoridades que lo van mejorando y debe ser así, porque si no, imagínense, ¿a cuál decreto se le debe hacer más caso según ellos? Bueno, Emilia, Anita, me coloca en una situación pues compleja, ¿no? Usted sabe que nosotros pues, aparte de ser apolíticos, pues nuestras autoridades son en primer plano, el señor alcalde como primera autoridad de policía en la ciudad, en el departamento o en los municipios, pues el alcalde es la primera autoridad de policía, pero pues sabemos que hay una situación o un superior jerárquico, en este caso lo podemos llamar así, que es el señor gobernador. Ok, perfecto. No, y entendemos su respuesta, por supuesto, mi querido capitán Benavides, porque sí, es así. Por eso no le preguntamos, por ejemplo, cuando hablaba del desalojo, por qué la policía sí desalojó, no recuerdo dónde, y se volvió esto en redes sociales famoso el policía, incluso no sé qué pasaría con él, ¿no? Si alguien conoce, sería bueno si lo destituyeron o continuó en la policía, todo el policía que se fue en contra del desalojo, ¿no? Hace unos mesecitos. Pero bueno, entendemos. Muy bien, Janita. Bueno, otros asuntos que trata en el centro de conciliación, por ejemplo, en la parte de convivencia, si un vecino de al lado hace bulla y uno va y le dice de buena forma, por favor, bájele el volumen en tal caso, eso sí les corresponde a ustedes, sí. Sí, Dianita, exactamente. Esas son las situaciones que a través del mecanismo alternativo de solución de conflictos, que es la mediación, nosotros podemos requerir a la parte que está siendo conflictiva en su sitio de residencia, en su domicilio. Ejemplo, el vecino, hablemos de propiedad horizontal, que es lo más típico que sucede en los apartamentos, el vecino, el apartamento de arriba, el apartamento de abajo, la bulla, el perrito ruidoso, el escándalo. En estas situaciones, mire, se presenta que en la propiedad horizontal, muchos de los vecinos no asimilan la situación por la cual estamos atravesando. Ellos hacen ingresar de forma arbitraria a amigos, familiares, fines de semana cuando estamos en toque de queda y ley seca, a consumir bebidas embriagantes a los apartamentos colindantes. El vecino que se siente pues perjudicado llama a la policía, llama al cuadrante del sector, el cuadrante acude al llamado, ¿sí? Ingresa al edificio, timbra o golpea el apartamento, pero saben muy bien el propietario, o en este caso pues quien esté haciendo uso del bien inmueble, que si le permite el ingreso al policía, lo más seguro es que sean causantes de la imposición de comparendos por el consumo de bebidas embriagantes en toque de queda y por violar las medidas sanitarias.
qué conlleva esto? Que la gente pues no le abra al policía, ¿sí? No tenga esa solidaridad no solamente con ellos, con sus familias, sino con todo el edificio donde ellos residen, pero sí depende del administrador del edificio. Estoy hablando de una propiedad horizontal. ¿En qué sentido? Los edificios que consten de cámaras de video, ¿sí? Se puede hacer la imposición del comparendo solamente con un video. Caso complejo, Dianita y Emilio, permítanme, les hago un ejemplo. Ustedes saben que la institución a nosotros y muchos del personal hemos podido conocer de diferentes ciudades porque también acudimos al llamado de nuestros generales a trabajar en otras ciudades. Fui comandante de la estación de Timbío en Cauca. Se presentó una situación compleja con el relleno sanitario del municipio y un señor concejal del municipio le pareció, no sé, gracioso sacar su basura y llevarla y colocarla en la puerta de la entrada de la empresa de aseo de ese municipio. El municipio estaba colapsado en las basuras. Estábamos mirando en ese entonces si traíamos las basuras a Pasto o hasta Cali, con los camiones que determinaban. El señor alcalde me informó, la directora de la empresa de aseo también, solicité los videos de las cámaras y con ese solo video el policía puede hacer la imposición del comparendo. Personalmente le hice la imposición del comparendo, es una multa tipo 3, multa tipo 4, donde coloqué a disposición el comparendo al inspector de policía del municipio y efectivamente le hizo pagar cerca del $1.000.000 por el comportamiento contrario a la convivencia. Bueno, una duda me parece interesante y nos vamos, mi capitán. Mire, dice CR Ma Anita. Capitán Benavides, ¿la cuota alimentaria de los niños puede ser cancelada o postergada por tiempo de pandemia? No, no puede ser cancelada ni postergada en tiempos de pandemia. Cuando son mediante conciliaciones extrajudiciales en los centros de conciliación, pues se puede llegar de común acuerdo entre el padre y la madre del niño, niña y adolescente en que se reduzca la cuota alimentaria. Si la cuota alimentaria fue pactada en un centro de conciliación avaluado por el Ministerio de Justicia y del Derecho en 200, 300, 500,000 pesos, y obviamente el padre por la situación de emergencia sanitaria está sin empleo, ha reducido su salario, pues de común acuerdo lo pueden tasar en que no se pague los 500 o los 600,000 pesos mensuales, sino que se pase el 50% del valor, o como lo puedan llevar a cabo, ¿sí? En sentencia judicial es complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no depende de la voluntad ya de las partes, sino que ya está decretado por un juez de la República. Pues muy interesante todo lo que nos ha dicho nuestro invitado, el capitán. Y pues si tienen alguna duda, ahí queda en el programa, pueden hacer las preguntas, yo sé que él las va a responder con gusto. Y a usted, capitán, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y para finalizar, un mensaje. Y un mensaje, antes de finalizar, capitán, un mensaje para que baje un poquito esa labor de diferentes dependencias y oficinas dentro de la policía. Bueno, antes de finalizar, Dianita y Emilio, quiero que la comunidad sepa el mecanismo de la mediación. Estamos promocionándolo, estamos dándolo a conocer. Esta mediación son conflictos de convivencia. Si las partes firman, llegan al acta a la audiencia, firman el acta de mediación, se comprometen a los compromisos de evitar que eso trascienda lo penal, porque lastimosamente hay casos de falta de tolerancia, donde ya se van a las agresiones y ya trascienda lo penal, lastimosamente con pérdidas de la vida, ¿sí? Y pues ya trascienda un homicidio, bueno, lo que conlleva una situación penal. Hacemos el acta de mediación,
y la persona donde incumpla los compromisos de la mediación, el directo responsable a seguir con el trámite es el inspector de policía, donde puede llegar a hacer la imposición del comparendo por el incumplimiento de esa acta. Un mensaje para toda la comunidad. Ustedes saben que nuestra Policía Nacional, el Departamento de Policía Nariño, al mando de mi coronel J1, ¿sí? Igualmente mi coronel J1 de la Policía Metropolitana de Pasto, mi coronel Benavides, las puertas de nuestra institución están abiertas para atender a todo el público. Valga la oportunidad, mi centro de conciliación es completamente gratuito, no tiene un costo, no tiene ningún costo. Hacemos las conciliaciones, mediaciones y las asesorías jurídicas que la ciudadanía de mi departamento y de mi ciudad lo requieren. Y bueno, el lema que nosotros como policía utilizamos, Dios y patria, y en este tiempo de pandemia, en este tiempo tan delicado donde valga la oportunidad, vuelvo y recalco, tenemos que ser solidarios entre todos, pues mi Policía Nacional, somos uno, somos todos. Muy bien, muchas gracias, mi capitán. Dianita, muchas gracias también. Chicos, para mañana, por favor, y nos vamos. Mañana. Emilio, muchas gracias. Dianita, muchas gracias. Y a todos los que pudieron observar este excelente programa a través de estos dos señores periodistas excelentes, una muy buena noche. Cuídese mucho, capitán, usted y toda su familia, por favor, y todos los miembros de la policía, las fuerzas militares, la fuerza pública, todos a cuidarnos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables, Dios los bendiga. Para mañana no nos olvidemos, pico y cédula en Pasto, 6, 7 y 8, pico y placa, 4 y 5, por favor, cuidémonos, como lo dijo el capitán, como lo dice Emilio, como lo repetimos todos los días, y qué pena pues que lo tengamos que decir, el autocuidado. Esto ya no depende de otra persona, sino de mí. Si yo me cuido, puedo cuidar a los demás y nos podemos encontrar todos, y si no, pues vamos a, como uno todos los días tiene que llorar a alguien, y eso es muy doloroso, ver a una familia perder a sus seres queridos. Entonces, por favor, cuidémonos. No lo hagamos por las demás personas, no seamos necios, no seamos tercos. Que salga uno si tiene que salir realmente, pero si nos podemos quedar en la casa, hagamos. Y terminemos con mensajes de la gente, mire, porque Héctor Benavides dice, satisfacción por las ilustraciones manifestadas por el capitán, las cuales son muy claras y precisas. Seamos conscientes de nuestras actitudes y procedimientos y no esperemos que sea la policía la que esté al frente de cada una de las personas irresponsables. Lorena Lazo, qué buena entrevista y sí es un excelente programa. Muchas gracias, Lorena. Iván Darío Hernández, gracias. Lo mismo a ustedes, un saludo. Doctora Janet Realpe, hematóloga pediatra, manda los aplausos. Lo mismo, aplausos, abrazos. Cuídense mucho, por favor. Y nos vemos mañana con esta organización muy bonita, ¿no? De Nariño Somos Todos. Mañana estaremos con ellos hablando. Y no se olviden también de ingresar a la umecuida.uniminuto.edu, porque ya están abiertas las inscripciones, ya desde hace un tiempito, para que por favor no piensen en que no pueden continuar estudiando el próximo semestre. Hay facilidades económicas para las matrículas, también con referenciados. Ahí la Uniminuto tiene unas muy buenas posibilidades, bajo costo de las matrículas, todo. Entre la umecuida.uniminuto.edu, todo lo hace de forma virtual para que estudie una carrera profesional o incluso también posgrado. Entren, no se olviden. Bueno, muchas gracias, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Alberto Rosero, ¿será que Pasto es solo la plaza de Nariño? Bueno, es por el cierre, ya nos vamos lastimosamente. Qué bueno contar con excelentes profesionales y abogados en la institución de la policía. Listo, muy bien, muchas gracias, un abrazo fuerte a todos.